amigas de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy que seguramente te va a ayudar, te va a servir y sobre todo vas a disfrutar. ¿Cómo aprovechar este verano? Y para ello nos acompaña Elisa González. Ella es directora de Pura Vida Cultural, doctora en Historia del Arte, especialista en diseño, educación, arte, gastronomía, publicidad, imagen pública y comunicación. Elisa es coordinadora y guía de grupos culturales nacionales y extranjeros en visitas guiadas a sitios arqueológicos, históricos y artísticos. Elisa, bienvenida aquí a Retos Femeninos, a este programa Ser Mujer. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, Lucía, y con toda tu querida audiencia de Retos Femeninos y de Ser Mujer. Encantada ya disfrutando el verano también. Por supuesto, y que nos digas, yo sé que tú eres una experta, pero es increíble, ¿no? A veces ya llegó el verano, no planeé nada, y tenemos una ciudad, un país, unos lugares increíbles, porque a veces pensamos que solamente fuera los encontramos. Sí. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cómo planear, no? Porque a veces se nos pasan las vacaciones, volteas la cara y dices, ya, se acabaron y no hice nada, no aproveché. Entonces, ¿por dónde empezarías tú? Sí, mira, bueno, yo siempre les recomiendo que tengan un plan previo antes y sobre todo dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora, antes de hacer un viaje. Entonces, que consideren si van a hacer reservaciones, por ejemplo, que puedan ser de fácil cancelación en caso de algún imprevisto por esta pandemia, porque hay muchos lugares que no te permiten cancelación. Allí deben tener mucho cuidado cuando vamos a playas, cuando vamos a hoteles, cuando salimos, inclusive en algunas aerolíneas, que te dan precios geniales para el verano, pero el problema es que no te permiten cancelación, ni siquiera con un sobrecosto o un porcentaje. Entonces estoy enterándome estas últimas semanas de personas que no están disfrutando las vacaciones o que han tenido problemas porque tú sabes que esto se da de un día para otro y te enfermas. Hace una semana estabas bien y ahorita tienes que cancelar todo o posponerlo. Entonces sería, bajo estas circunstancias, lo primero que yo les sugeriría, no importa que te cobren un poquito más, pero que tengas un seguro de cancelación o postergación. Sería las famosas letras chiquitas, ¿no, Elisa? Que luego no las lees o cuando reservas o en internet, ¿sí? No lees esas cositas que están abajo y es exactamente lo que tú estás planteando. Luego quieres cancelar y pues ya perdiste todo. Perdiste absolutamente todo. Entonces, hay empresas muy éticas, muy serias, muy responsables que entienden que esto, hoy estás bien y hoy en la noche ya te sientes mal. Y resulta que vas a viajar mañana y tienes que cancelar. Entonces, personas que sí son muy humanistas, muy sensibles y que te lo dicen. Igual y tiene derecho a un cambio y en caso de que sea el segundo cambio, bueno, pues igual ya que le cobramos algo, pero no pierdes todo. Eso sería lo primero que yo le sugeriría en este momento que estamos viviendo para disfrutar el verano. Hablando de México, pues tenemos ciudades coloniales, tenemos hermosas playas, tenemos montaña, tenemos desierto, entonces tendríamos que pensar bien qué clima nos gusta. Esto es importante porque México tiene toda clase de microclimas, inclusive si vamos al sur, voy a empezar por el sur, por ejemplo, claro. nos vamos a Chiapas y ¿qué es lo que pasa? O toda la zona maya y toda la península de Yucatán y uno dice, hace mucho calor, es como que el estereotipo, pero por ejemplo, Chiapas, que es uno de los lugares que yo siempre les recomiendo mucho, y en este afán humanista de ayudar a comunidades que han estado sufriendo mucho más que muchas personas porque viven del turismo y que debido a la pandemia no han podido trabajar. Entonces yo sí les sugeriría, si vamos a hacer un buen recorrido de verano, además ayudar a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Y entonces en Chiapas tienen 16 a 20 microclimas y tú estás por ejemplo, en Lagunas de Montebello muriéndote de calor, pero te trasladas un par de horas y ya estás en San Cristóbal de las Casas y estás muriéndote de frío o de lluvia y tienes una diferencia de 16 a 20 grados en un solo día. Entonces, sí es importante que tengan en consideración a dónde quieren ir.
¿sí? Y qué es lo que necesitan. Entonces, si nosotros hablamos de playas, pues evidentemente México es riquísimo en todas nuestras playas. Tenemos todo lo que es el Pacífico, lo que es el Golfo de México, tal cual. Entonces, allí sí les sugeriría, dependiendo qué es lo que les gusta, si van a ir hacia el Golfo de México, si van a visitar toda la zona de Tampico, si van a bajar a Veracruz, nuevamente en lo que es la zona de la península de Yucatán, sabiendo que está Cancún, sabiendo que evidentemente tienen que reservar y disfrutar todas las zonas, inclusive las arqueológicas, ¿sí? Visitar todo lo que es la zona de Tulum, toda la zona donde se puede disfrutar Chichén Itzá, por ejemplo, hablando de la península y hablando de diversas playas. Si van a Veracruz, además disfrutar la deliciosa gastronomía que distingue no solo a la zona del puerto, sino también a todo Veracruz y acercarse a zonas de montaña, por ejemplo, si quieren en Cofre de Perote y prepararse para un buen frío. Porque Claro. allí hace mucho frío y mucha neblina durante las tardes, noches o de lluvia. Entonces México tiene para todos y para todos los presupuestos. Y fíjate, Lisa, que ahorita que te estoy escuchando, bueno, mi papá era el arquitecto Ricardo Legorreta, fanático de México, enamorado de México, y algo que nos enseñó a nosotros de chicos, que yo lo volví a hacer con mis hijos y lo sigo tratando de disfrutar, es el conocer a México en coche, ¿no? A veces pensamos, es que tengo que volar a tal lugar, es que tengo que ir. Y tomar el coche a una carretera, las distancias no son tantos. Yo hace poco me fui a Jalapa en coche, a Veracruz, a veces hasta ahorita con todos los problemas que hay de aeropuertos y más, a veces hasta te conviene más en coche y es fascinante, ¿no? Eso que vayas por los pueblos, que te puedas parar ahí, que puedas comer sin la presión de que traes un horario de avión, digo, no en todos los lugares, pero Claro. ¿tú qué recomiendas? Porque a mí eso se me hace, y en familia, pues me hace lo que de veras conoces a fondo a las personas, a los lugares, a México. A México. Fíjate que esto que mencionas, Lucy, me encanta porque es estupendo. ¿Qué significa? Agarras tu carro, vas con tu familia, te puedes ir parando en ciertos lugares y además vas ayudando a las economías locales, que es algo que nosotros tratamos de hacer muchísimo, ayudar a las economías locales, porque aparte es una doble satisfacción, los conoces, te conocen y entre todos nos ayudamos. Y tienes razón, a mí me encanta ir puebleando, como decimos coloquialmente, te vas parando. Yo siempre les doy un consejo, déjame decirte que es algo muy interesante. Coman lo del lugar, coman lo del lugar. A menos que tengas una dieta muy especial o que tengas alguna circunstancia, porque fíjate que yo hago los recorridos y de repente me ha tocado y es constante y es triste y trato de hacerles conciencia que me dicen, es que llegamos a Tlixco, por ejemplo, en Puebla, y les digo, es que hay comidas típicas, hay semitas, o sea, estamos en la tierra del mole, tenemos muchas comidas inclusive acompañadas por cuestiones florales, puesto que estamos en la tierra de las flores. Prueben, coman, ¿sí? Claro. Y me dicen, ay, no, yo prefiero comer una pizza. Entonces le digo, mira, o sea, no está mal porque al final de cuentas estás dejando una derrama económica en el lugar y para sus habitantes, pero una pizza la puedes pedir en tu casa y ver una película y quedarte tranquilo y estar allá, dices, por ejemplo, para los que estamos en la ciudad, ¿cuándo vamos a conseguir una chalupa? ¿Cuándo vamos a conseguir una semita original poblana acá? Pues a menos que haya cierto lugar muy específico, eso no va a pasar. Y estás en el lugar con los ingredientes, con las personas, te cuentan historias. Entonces siempre les digo, prueben, disfruten, ¿sí? Nosotros hace poco fuimos a un recorrido a Tlaxcala y nos dieron agua de pinole, por ejemplo, ¿sí? Riquísima, viendo las montañas, viendo las luciérnagas, y que ahorita todavía es temporada de luciérnagas, por ejemplo, pero si me permite, sigo con las playas en todo lo de alrededor de la ciudad, del país, y vamos subiendo y luego bajamos a ciudades coloniales y pueblos mágicos, ¿te Oye, parece? pues nada más hago un paréntesis, ahorita que hablaste de comida, Sí. no recuerdo quién, pero yo leía a un escritor que decía, cuando vayas a una ciudad, a un pueblo, tienes que ir a visitar un mercado,
Dice, porque ahí te das idea de cómo es, o sea, qué comen, cómo se comportan, los colores, o sea, entonces creo que eso va muy de la mano de lo que nos acabas de recomendar. Prueba la comida y visita un mercado para que veas cómo vive la gente. Entonces, vámonos para arriba. Sí, y bueno, cerrando este punto de los mercados, fíjate que es muy interesante porque allí te das cuenta de lo que realmente es la comida local. Sí, porque es muy fácil ir y decir, pues denme una milanesa y la puedo pedir en cualquier parte de México y me la van a dar, que como nota curiosa, la milanesa ni es de Milán, como podríamos pensar, ¿no? Igual que la pizza hawaiana ni existe en Hawái, pero bueno, esos son inventos mexicanos que hay que disfrutar, pero que finalmente puedes probarlo en cualquier otro lado. Yo siempre les recomiendo comida típica y tienes razón, si es en el mercado, estupendo todavía. Sí, y entonces, bueno, vamos ahora, este, tenemos todo lo que es la zona de Guerrero, de Oaxaca, que tiene unas playas estupendas, o sea, Acapulco, por favor, disfrutarlo desde el Acapulco tradicional, el Acapulco dorado, todo lo que es la zona también lujosa que tenemos hacia todo lo que es la zona dorada y la zona diamante, y después vamos subiendo y vamos a tener lugares que yo siempre les recomiendo, no se pierdan, lugares como Nayarit, por ejemplo, ir a conocer todos los ecosistemas, el decir, tienen ciudad, por supuesto, en la capital, pero tienen la Tobara y vas y te metes a los manglares y puedes ver a los cocodrilos, estar con la fauna y puedes comer delicioso y de repente te vas a San Blas y tienes no solo los lugares históricos, sino que puedes visitar el muelle, pero el muelle de la Loca de San Blas, allí donde surge toda esta hermosa historia, y tienen una comida deliciosa también, y sigues subiendo y te vas hacia Sinaloa, te vas a todo lo que es la zona de las Baja Californias, el avistamiento de las ballenas, y hay para todos los presupuestos, hay hoteles que son económicos, paquetes que si tú los compras hasta con un mes de anticipación, todavía consigues algo muy bueno, o si de plano tenemos aquí a quienes les gusta el mochilazo, pues también, y tenemos hosteles, por ejemplo, hay para todos los gustos, y ya si te vas hacia la frontera, bueno, pues vamos a tener todo lo que sería Chihuahua, por ejemplo, Baja California Norte, ya si tienes visa, pues te pasas de una vez a California, pero dices, tenemos esta parte de Chihuahua, todas las zonas serranas, las zonas montañosas, todo lo que es CRI, ya si tienen tiempo, pues que tomen el Chepe, y de una vez que agarren todo el tren y vayan a visitar todos estos lugares espectaculares. Y de De allí viñedos, ¿no? Hay mucho viñedo ya por allá, toda toda esa esa parte. zona de Baja California es de viñedos. Tenemos dos grandes zonas, que es quizá la más famosa es la de Baja California y todo lo que es la franja de las Californias, que coinciden a nivel del Ecuador en altura y en características con lo que es la Rioja en España, por ejemplo. Entonces tenemos unos viñedos, unas experiencias vitivinícolas extraordinarias y por supuesto gastronómicas. Puedes inclusive pasear en globo aerostático sobre los viñedos, puedes ir ahorita en el verano, viene lo que es la vendimia. Entonces, ir a pisar las uvas, ir a tomar vinos frescos, algunos, dependiendo qué tipo de vino desees, otros ya tienen que estar madurados, diferentes tipos de destilados inclusive, y todo delicioso. Y si te sigues en el norte, las carnes para quienes no sean veganos o vegetarianos, todos los buenos cortes que hay en el norte, la carne de Sonora, famosísima por esto, y bueno, por supuesto, también hay opciones veganas y vegetarianas y para todos los gustos. Y si te vas hacia Nuevo León, pues toda la machaca, ¿no? Qué decir, las Sí. famosas glorias. Y hay un dulce en particular que les recomiendo mucho. Es raro porque se llaman turcos. No sé si los conozcas. No, eso sí, no. Las glorias sí me las sé perfecto, pero el turco no. Cuéntame cómo es. Déjame decirte que el turco es una especie de empanada, está hecha con manteca y está rellena de carne molida, pero tiene piloncillo y es dulce. Entonces tú la comes y es dulce. Igual y habrá personas que dicen, pero es carne. Sí, sí es carne, pero no, no tiene, digamos, esta textura. Parecería, ¿sabes qué? Que estás comiendo. Yo la primera vez que la probé hace muchos años,
hubiera jurado, exceptuando que me daba un toquecito un poquito saladito mixto de repente, hubiera jurado que eran empanadas de calabaza. Mira, qué chistoso. Sí, Pero son se de llaman carne con un poquito de turcos. piloncillo. Fíjate, eso sí nunca había. Exactamente. Sí, Turcos, pero perfecto. si comes carne y tienes la oportunidad, pues Ujú. es una muy buena opción porque sabe al norte. Ujú, por supuesto. Bueno, ¿y qué me dices de todo el centro? Bueno, toda la Todo. parte de... No, maravilloso. Ya hicimos todo este paseo por fuera, ahora Sí. nos queda toda la parte central. Bueno, tenemos hermosas ciudades coloniales como Zacatecas, por ejemplo, que vale la pena visitarlo porque va a tener no solo la historia colonial, y aquí sí me gustaría acotar algo, si me lo permites. A mí me parece respetable las decisiones que se toman a nivel gobierno generalmente, pero me entristece un poco el querer borrar nuestro pasado hispánico. Me Ujú. entristece no un poco, un mucho, porque va más allá de querer borrarlo. El que ahorita quieran borrar personajes, que les están cambiando nombres, avenidas y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que me preocupa? No mi mexicanidad, porque yo soy muy orgullosa de ser mexicana y por eso estudio tanto nuestras culturas mesoamericanas. Lo que me preocupa son las nuevas generaciones que ignoren todo este proceso por el cual pasamos. Entonces, cuando visitamos ciudades coloniales, esa es la preocupación en este momento, que dicen es que somos una ciudad colonial, somos una ciudad fundada por españoles. Por Y entonces, supuesto. Ahora, ahí sí me entra, por ejemplo, si vas, nos están escuchando muchos mamás, papás de familia, cuando vas con tus hijos pequeños, o sea, el transmitirles nosotros esa parte, o sea, decirle, así es México, no es que tengamos, no es ninguna falta, los españoles fueron parte de nuestra historia. Y ahí me gustaría preguntarte, porque ahorita que estás diciendo, yo llevo grupos, digo, debe ser increíble ir contigo porque te conoces todo, mira, nada más ahorita lo poco que nos platicas, pero ¿cómo hacerle si vas solo? Si estoy pensando en una familia o en una pareja o en un grupo de amigos que ahorita, ¿no? En verano salen y a veces, pues, conoces, no aprovechas el lugar por falta de conocimiento. exacto, yo les sugeriría que contraten guías locales. Si pueden Mm. contratar un guía externo, ¿sí? Que de repente hay gente que te dice, oye, quiero hacer un recorrido por 5 o 6 ciudades y contratan a un solo guía y ahí van juntos con el guía, ¿sí? O van en grupos, van en camioneta, en autobús o algo, es muy buena opción. Y si no, contratar un guía. Siempre que tú llegas a una ciudad, a un pueblo mágico, algo, en el centro, todos los zócalos y demás van a tener un pequeño módulo de la Secretaría de Turismo y te van a dar folletos o te van a tener a los propios guías o hay guías en los lugares. Entonces, esto es importante porque estos guías te van a enseñar la historia. Y yo siempre les digo, estén con la mente abierta. Estén con la mente abierta. ¿Por qué? Porque tú vas a algún lugar y entonces de repente, yo sí, lo único que les digo, tengan cuidado de que su guía sea alguien que en verdad conozca el lugar. Te das cuenta, hay guías certificados, pero también hay universidades e institutos que ofrecen el trabajo de guías especializados, que son maestros de historia, personas que tienen sus propias agencias o que son maestros. Esto es muy común en diferentes áreas. Por ejemplo, en la Secretaría de Turismo te tomas un curso para ser guía, pero también te validan, en mi caso me validan el título de maestría en artes y doctorado en historia. Y entonces a mí, por ejemplo, no me exigen la cédula que te da la Secretaría de Turismo porque es un curso de un año y uno dice, oye, pues si tiene maestría, tiene doctorado y Claro, no demás, necesitas. pues evidentemente tiene estudios más prolongados, ¿sí? Y te permiten ingresar a museos, a sitios históricos, pero de repente te encuentras algunos charlatanes que te dicen, Claro. oiga, le doy una guía y en realidad te llevan al mercado a comprar cosas, ni siquiera a comer, a comprar cosas porque les dan comisión. Mm. Entonces, nada más tener cuidado con esto, pero acercándose a los módulos, inclusive buscando guía de turismo locales en Zacatecas, por ejemplo, te van a aparecer muchos y puedes ver las páginas de Facebook o de Internet y allí te vas a dar cuenta y te Por puedes supuesto. conseguir personas y sobre todo apreciar, yo siempre les digo, apreciemos el pasado.
que no nos gusta, bueno, por eso estamos cambiando el presente para ir al futuro que queremos, pero el pasado está en el pasado. ¿Sí? O sea, el decir, por ejemplo, tu papá como arquitecto, ¿no? O sea, toda la historia, todo el amor a México, ¿cómo podríamos haber llegado al neoclásico sin haber pasado por un barroco que nos trajeron los españoles? No, y él te lo decía, gran parte de mi arquitectura es lo que yo aprendí y lo que sigo aprendiendo de todos aquellos pueblos, de todas aquellas, los colores, la forma en que la gente vive. O sea, creo que eso es importante, investigar un poquito antes, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de toda la zona de San Miguel Allende, de Guanajuato? Guanajuato. Eso es maravilloso. Maravilloso. De hecho, fíjate que San Miguel de Allende, muchas personas se molestaron cuando le quitaron el título de pueblo mágico y hasta hicieron ahí un movimiento gigantesco, que cómo era posible que le quitaran el título. Lo que pasa es que lo acaban de elevar a Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Es Wow. todavía más alto porque pueblo mágico es una distinción y un honor, pero es nacional. Ciudad Patrimonio de la Humanidad es mundial. ¿Es la única que tenemos en México? No, la Ciudad de México, por supuesto. Ah, ok. ¿Y de Sí. pueblos mágicos cuántos tenemos, Fíjate que Elisa? tenemos ya 134 y es Wow. maravilloso. Teníamos un poco de miedo porque al inicio del sexenio eran 123. De hecho, se nombraron 10 días antes del cambio de sexenio, subimos de 111 a 123 y durante 2 años quedó congelado el sistema de pueblos mágicos. Entonces era terrible porque todos los organizadores de los comités tuvieron que sacar dinero de sus propios recursos internos y mucha gente dice, es que es justo, no tenemos por qué darle dinero a los pueblos para que traigan turismo. Claro que sí, Claro, por porque si supuesto. no hacen publicidad, si no hacen apoyos, capacitación, congresos, pues difícilmente van a salir de lo que les es local, porque mucha gente no sale de sus pueblos. Entonces sí se conserva, pero al mismo tiempo no se puede promocionar más allá porque falta el conocimiento y falta el recurso. Sí, ¿Y le entonces pueden quitar a un pueblo mágico el título de pueblo sí, mágico? No, sí sí, se lo puede quitar. sí se lo pueden quitar. Ujú. De hecho, te soy muy honesta, para mi gusto hay pueblos mágicos que han tenido que trabajar mucho para bien, porque la verdad es que fue muy político hace un par de sexenios el cómo se asignaron casi 80, 60 pueblos, fue así de 60 pueblos mágicos en menos de 5 años. Y la verdad es que algunos de ellos no cubrían los requisitos, que es no debes tener servicios visibles, esto es, no debes tener todo lleno de cables ni nada por el estilo, debes tener una zona adoquinada al menos de 2 kilómetros alrededor del zócalo, debes preservar la lengua, debes preservar la gastronomía, las tradiciones, la vestimenta, y tú de repente vas a algunos lugares y dices, ok, el Zocalito parece pueblito mágico, pero le caminas 3, 4 callecitas alrededor y ya no se parece nada. Inclusive los locales, si tú tienes un banco, si tienes una de estas tiendas de conveniencia, no puede tener sus colores amarillo, rojo, azul, verde, no. Debe tener los colores del pueblo mágico y la tipografía con las marcas debe tener la adaptación al pueblo mágico. Entonces, algunos no han cumplido con eso y han estado en riesgo, entonces han tenido que hacerlo, pero la gente que va al pueblo mágico tiene que entender que debe llegar y debe exigir también llegar a un lugar donde hay tradiciones. Por ejemplo, si tú vas al Oro en el Estado de México, Es te vas a encontrar maravilloso eso, es famoso. maravilloso. Es un Ujú. pueblo afrancesado donde estuvo la primera estación de tren que inauguró don Porfirio Díaz y que además tiene la famosa presa Brockman y que tú dices es como un lago artificial. Tú lo ves y es una presa, pero desde donde tú te coloques alrededor es como un lago artificial. A mí me gusta llevarlos a pintar acuarelas, como hacían los primeros británicos que vinieron copiando a los impresionistas franceses. Wow, Y wow, entonces claro. tienen una bebida que se llama chiva, por ejemplo, que es una mezcla de hierbas y tiene un poco de contenido alcohólico, es fuerte, y te bajan a una mina. Pero tú dices, sales del otro lado a Tlalpujagua, allá en Michoacán, y sales al pueblo de las esferas, que desde julio empieza a trabajar esferas y te enseñan a hacer tu esfera. Y disfrutas el aire y disfrutas andar por una mina y romper este esquema de que antes las mujeres decían hasta aquí. Tú nada más, tú por ser mujer, nada más te puedes quedar en la entrada de la mina, porque la mina es mujer y es celosa de otra mujer y ya no le da a los hombres sus frutos. Fíjate. Ujú.
Y ahora ya no, ahora ya nos dejan entrar. Obviamente haces un ritual pidiéndole permiso a la mina por ser tu compañera en sororidad, porque por ser mujer, la mina también te abre sus brazos y sus entrañas. Ay, no, bueno, Elisa, es que podríamos hablar cosas. ¿Dónde nos recomendarías, por ejemplo, antes, ¿no? Porque aquí también tiene que ver mucho los intereses, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿Qué buscas? La familia, ¿qué quiere? Pero hay gente que le interesa la historia, hay gente que le interesa la arqueología, o sea, otras, o la fauna, lo que sea. Claro, Entonces, la ruta del tequila en Jalisco. eso es una maravilla también. Una Yo también maravilla, la he hecho. te puedes quedar en una casita que es así, como un contenedor gigante de tequila, y estás allí justamente en toda la zona. Y si vienen a nuestra hermosa Ciudad de México, la ciudad de los palacios, bueno, pues tenemos Xochimilco, ¿sí? Se pueden ir aquí muy cerca al Estado de México, a Teotihuacán, no pueden dejar de visitar esto. Yo siempre les recomiendo, católico o no católico, tienes que pasar por la Basílica de Guadalupe, porque es el símbolo de la mexicanidad y la creencia y la fe. No importa que tú no profeses eso, es como cuando vas al extranjero y dices, voy a Medio Oriente, pues vas a una mezquita. No eres musulmán, pero aprendes. Entonces yo les digo, visiten Coyoacán, visiten Bellas Artes, visiten el centro histórico, vayan a la zona de la Merced, vayan a mercados típicos, vayan a comprar artesanías, a balderas también ahí en la Ciudadela, a conocer nuestras hermosas bibliotecas como en Ciudad Universitaria, ir a Xochimilco en Trajinera. Sí, entonces, toda una serie de cosas que tenemos, el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Paseo de la Reforma, todo esto que te invita a disfrutar de muchas maneras y para todos los presupuestos y gustos. Oye, seguimos siendo la ciudad que más museos tiene, porque yo recuerdo que hace unos años México era quien más museos tenía del mundo, no sé si ahorita, la segunda. Nueva York, tenemos Ah, Nueva ya York. nos ganó una, pero fíjate, Sí, eso y es en algo México, maravilloso. sí, es porque han abierto muchas galerías, museos. Mm, Y ahorita en la pandemia, México desafortunadamente, y hay que decirlo, cerró muchos museos privados pequeños. ¿Por qué? Porque como no hubo apoyo para la parte cultural, no pudieron mantenerse. Entonces, muchos museos y galerías pequeños cerraron. bueno, Y pero el y el segundo, oye, el segundo es maravilloso. Oye, Elisa, sí, se nos ha pasado el tiempo volando, qué sí. bárbara. Me encantaría que nos mandaras así, bueno, pues un pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos visto, de aprovechar al máximo este verano. No tenemos pretextos, porque estamos en la ciudad, puedes ir en donde vivas, afuera, de todo lo maravilloso que tenemos y también que nos platiques, ¿no? Un poco dónde te podemos encontrar, contactar, porque nos dejas con ganas de visitar muchos lugares. Mira, me encuentran en Facebook, en lo que es la página Elisa González Pura Vida Cultural. Todo junto. Allí pueden ver nuestras experiencias y todos los días comparto algún tip y algún detalle cultural, ¿sí? De diversos temas, gastronomía, historia, turismo, mitología, arte y por supuesto también reflexión y agradecimiento el domingo por todo lo que tenemos y todo lo que somos. Qué bueno. Y ahí tenemos un WhatsApp que es el de Pura Vida Cultural, que es el 55 36 75 60 59. ¿Sí? Y bueno, pues como resumen general es visiten, tenemos playas, tenemos ciudades coloniales, tenemos ciudades extraordinarias, por ejemplo, Monterrey, que es bellísima, el Paseo de Santa Lucía, tenemos todo lo que es montaña, tenemos también todo lo que es la zona de tierra caliente en Guerrero, en Oaxaca, en todo lo que es la parte histórica y de mexicanidad hacia Baja California con viñedos, todo lo que son las hablantes de náhuatl que todavía existen en el centro ceremonial otomí en el Estado de México, que es bellísimo. Entonces, tenemos de todo para todos. Consumamos local, ayudemos a nuestros artesanos, a nuestros indígenas y disfrutemos México. Por supuesto, pues yo te lo agradezco y créeme, Lisa, que aunque fue poco el tiempo que estuvimos juntas, nos dejas con ganas, ¿no? De conocer, de no pretender ir a otros países, sino realmente lo tenemos aquí o en nuestra propia ciudad. Te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero pronto, ¿verdad? Hacer otros programas para que nos vayas entusiasmando más de lo que realmente es nuestro México. Muchísimas Sí, me gracias. encantaría. Gracias. Hasta la próxima y saludos a la audiencia.
Claro que sí, muchas gracias a todas, a cada una de ustedes por acompañarnos este día aquí en este programa de Ser Mujer, Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo con mucho cariño y te espero aquí la próxima semana.